programa Vela TV. El día de hoy vamos a platicar un tema muy triste, pero que es importante que sepamos lo que está pasando y cómo esto es tremendamente histórico, que es la guerra de Israel contra Palestina, de Palestina contra Israel. Estoy aquí con mi amiga Adriana Rangel, yo soy su servidor Julio César Gómez. Hola Julio, un gusto saludarlos como siempre, poder compartir con ustedes esta pequeña cápsula. La verdad sale como una, digamos, una inquietud, porque la situación que se está viviendo es muy complicada, pero a la vez también a ninguno de nosotros nos gusta justamente estar en medio de una guerra, y lo que está viviendo en este momento el mundo en general tiene una circunstancia desde años atrás. Y justamente era poder compartir con ustedes este pequeño mensaje, porque hemos escuchado tantas situaciones y tantas cosas y tantas versiones tristes y lamentables de muchos de nuestros políticos, porque en estas expresiones que ellos están haciendo, algunos desafortunadamente de izquierda, donde en lugar de tranquilizar, atizan más vamos, de alguna manera decirlo así, la situación. Porque esto obviamente tanto para la comunidad palestina como para la comunidad judía en México, para nadie es grato que la gente pueda opinar sin conocer todo el contexto, y desafortunadamente es una sociedad que está ahorita viviendo finalmente, es el pueblo palestino, es el pueblo de Israel los que están finalmente padeciendo esta incursión, estas circunstancias, esta guerra que se está desatando. Son estos dos, al final de cuentas, dos pueblos que están viviendo esta circunstancia, y que en ningún caso las guerras son justificadas. Primero tenemos que saber, y creo que es muy importante que lo sepamos desde el principio. Efectivamente, esto nace justamente en la época de Abraham. Recordemos que justamente a Abraham se le dio esa promesa de parte de Dios, que iba a ser padre de todas las naciones, y finalmente así lo hizo. Pero justamente cuando nosotros no tenemos muy claro cómo Dios va a cumplir el propósito en nuestras vidas, a veces le queremos ayudar, y cuando nosotros le queremos ayudar cometemos estos errores. Finalmente Dios le había prometido un hijo justamente a Abraham, y él no sabía, ni Sara ni él, que Sara era su esposa, cómo iba a suceder. Entonces a Sara se le hace muy sencillo decirle: bueno, para cumplir esta promesa, pues te cedo a mi doncella, digamos en ese momento era parte del servicio de Sara, era como su servidumbre de Sara. Y esta doncella se llama Agar, y Agar finalmente pues procrea a un hijo justamente con Abraham, y bueno, pues así es como nace esta descendencia. Pero pues obviamente Dios tenía otro plan muy importante, y es justo cuando finalmente Sara, en edad avanzada, se le presenta justamente un ángel, y este ángel le dice que finalmente va a quedar embarazada, y es así como viene Isaac, y Isaac es finalmente el hijo de la promesa. Y desafortunadamente, obvio, en estas circunstancias, en este intercambio, pues obviamente Agar ya tiene otro estatus, y esto va causando que las dos mujeres empiecen a tener justamente dificultades. Y es justo en este sentido donde al final tiene que tomar la decisión Abraham, y es donde se separan, y finalmente Agar junto con su hijo toman un diferente camino al de Sara con Abraham. Y es así que dan, como lo comentaba Julio, la descendencia justamente de Isaac es el hijo de la promesa, y finalmente pues es lo que hace hoy lo que es el pueblo judío, el pueblo de Israel, porque obviamente pues tiene también su contexto, las 12 tribus, una serie de historia que tiene el pueblo de Israel, hablando justamente de este momento histórico, ¿no? Y finalmente la descendencia justamente de Agar pues es lo que da el contexto al pueblo musulmán. Pero no se nos tiene que olvidar también que hay otro detalle, específicamente en el contexto especial de cómo nace el Corán y
finalmente el hombre que en ese momento, el hombre ilustrado que de esa forma se recibió esta revelación que finalmente es Mahoma. Entonces, tomando esa línea donde se hace justamente esta otra parte, partamos de que mucho de las religiones tenemos que tener bien claro que hay un tema que es bien delicado. Sin embargo, las dos, si se toman, si se leen desde la perspectiva real de tratar de escudriñar sus escrituras, las dos hablan de amor, las dos hablan justamente de la conservación de los seres humanos en la tierra. Desafortunadamente, algunos sectores en todas las religiones, hablamos justamente de todas las religiones, no quiero entrar en ese punto controversial, porque lo que estamos llamados es a paz. Finalmente, lo que Dios busca dentro de todo el contexto de la humanidad es que, manifestándose, lo que busca es que vivamos en paz, que la idea general es de que el hombre viva tranquilo, sojuzgue la tierra, produzca con ella, sea uno con ella. Desafortunadamente, de las interpretaciones a lo largo de la historia es lo que va determinando las alas radicales en todas las religiones, que desafortunadamente, en el nombre de Dios, ustedes lo saben, y seguimos hasta el día de hoy, en este contexto, seguimos luchando. ¿Por qué razón? Porque finalmente las religiones nos traen a paz. O sea, sí, las escrituras nos dicen vivamos en paz, pero las interpretaciones y las alas radicales a veces chocan entre ellas, y esto es el resultado, desafortunadamente. Ahora, hay que recordar, ya después de que viene el problema entre las dos mujeres, hay otro tema que ya tienen después, más adelante, en conflicto, que es que dicen, le pide al patriarca a Dios que sacrifique, para demostrarle su amor, que sacrifique a ese hijo que nació, que al final no lo sacrifica, al final le dice Dios, solamente era una prueba para ver si de verdad estabas dispuesto a hacer lo que yo te decía. Pero bueno, el tema es de que cuando va y lo sacrifica, los judíos dicen que el descendiente de Sara es el que Dios le pide que lo sacrifique. Y los musulmanes dicen que no, que es al descendiente de la esposa, la musulmana, la concubina, que es a él, a Agar, a la que le pide, al hijo de ella, al que le pide que lo sacrifique. Entonces, realmente ahí empieza el problema. Es un problema de que unos dicen es una cosa, otros dicen otra. Al final cada uno se siente un pueblo elegido, y al final pues empiezan ahí las confrontaciones, porque como dice Adriana, pues los radicales o los grupos que son extremistas, y extremistas no nos referimos a que sean firmes en su fe o firmes, no, me refiero a que están dispuestos a matar o asesinar, a destruir, para imponer los pensamientos religiosos que tienen. A eso nos referimos con extremistas. Entonces, esto ha venido desde a lo largo. Obviamente después, ¿qué pasa? Pues llega Jesús, y nace el cristianismo, y ahí también, entonces Israel y sobre todo Jerusalén es un punto donde todas las religiones o las religiones más importantes del mundo la consideran tierra santa. Entonces, obviamente que esta disputa, aparte de ser económica, pues es religiosa. Y una de las cosas que desató que se incrementara más la violencia en Jerusalén fue que en el gobierno de Donald Trump, él reconoce, fíjense, al ver este tipo de violencia, ningún país ha reconocido nunca como capital ni de Israel, ni de Palestina, ni de nadie, de Jerusalén. ¿Por qué? Porque obviamente todos se la están disputando, todos dicen que son dueños de Jerusalén. De hecho, el Muro de los Lamentos, de un lado el Muro de los Lamentos es de los judíos y del otro lado es de los musulmanes. A ese nivel de división está Jerusalén y está Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que Trump comete el error político. Es el primer presidente de los Estados Unidos que reconoce a Jerusalén como única capital de Israel y de Tel Aviv, de que estaba en Tel Aviv la embajada de Estados Unidos, él la pone en Jerusalén, la embajada de Estados Unidos de Israel, o sea, reconociendo ya. De hecho, es el primer presidente de Estados Unidos que va al Muro de los Lamentos y reza, o sea, contrariando prácticamente a los pensamientos religiosos, poniéndose de un lado, eligiendo un bando. La potencia mundial más grande elige un bando. Entonces, ¿qué pasa? Después de esto se desata la violencia en Israel. ¿Y qué pasa? Pues que los grupos radicales aprovechan eso,
crearon una estrategia que violó la superseguridad de Israel, porque aparte de Israel es súper inteligente en temas de inteligencia militar, de hecho espionaje y todo ese tipo de cosas es muy difícil. Y casualmente también Netanyahu, el primer ministro de Israel, tenía muchas manifestaciones en su contra, porque ya es como la cuarta vez que se reelige o que se queda en el, y al final, ¿qué pasó? Que a raíz de esto, la oposición misma de Israel, de Netanyahu, ya dijo, no, Netanyahu, mira, como estamos en guerra, te vamos a apoyar incondicionalmente, y obviamente eso lo hace que se perpetúe todavía más en el gobierno, no sabemos cuánto tiempo, pero al final los únicos afectados, volvemos a lo mismo, son la población civil. ¿Y todo por qué? Porque las cúpulas traen sus propios planes, sus propios objetivos, y pues eso afecta a toda la población. Entonces, pues sí, no podemos dejar de lado el caso específicamente, el lado de los terroristas que incursionan también a Israel. Porque ese es un punto, como lo comentaba Julio, no estaba calculado que 500 misiles al mismo tiempo, en un periodo de 20 minutos, pudieran justamente tocar el territorio de Israel. Y esto obviamente más la incursión de tanques de un ejército de Hamas, que pues hace finalmente una masacre que no tiene justificación. Y es otra vez, en las guerras, desafortunadamente, la población civil es la que de alguna manera enfrenta esta circunstancia. Y para que podamos ponerlo en el contexto, esto es equiparable a que supongamos que una célula de algún, partido político, guerrilla, lo que fuera, incursionara en Estados Unidos, hiciera tropelías, y obviamente el gobierno de los Estados Unidos respondiera, pero justamente a remeter al tema de la población. Entonces, a veces, desafortunadamente, los intereses, porque finalmente no podemos dejar de lado que estas células terroristas también son financiadas, y el terrorismo en general es financiado en el mundo. Hoy lo único que nosotros podemos decirles a los que estamos aquí, a los que están en el canal de Vela TV que lo observan, es que sigamos orando justamente como lo hemos hecho hasta el día de hoy, por la paz en esta tierra, que es la que nos cobija, y que finalmente también podamos exhortarles a nuestros políticos que tengan cuidado cuando expresen, porque estamos hablando de población, estamos hablando de gente que sufre. No es un tema de si arriba Palestina o arriba Israel. Esto no puede estar en este contexto, porque es una cuestión muy delicada, es una situación peligrosa, porque es gente la que fallece, es gente la que está padeciendo. No hay nombre para lo que se pueda decir de las atrocidades que los seres humanos hacemos con los mismos seres humanos, pero al final del día, desafortunadamente, está más allá, como lo decía Julio, en intereses que no están ni siquiera a lo mejor que nosotros podemos imaginar. Entonces, el poder platicar con ustedes es darles un panorama de lo que está pasando, pero también solicitarles que sigamos en oración, que podamos ser solidarios con los dos pueblos, porque al final del día el contexto con el que muchos nacen, los niños cuando nacen al final del día no tenemos la percepción de si es mi enemigo o no es mi enemigo, es a través de la cultura, es a través de la ideología, es a través de una serie de cosas que se van justamente los pueblos dividiendo. El amor tiene que ser universal, el amor tiene que sobrepasar sobre todas las cosas para que podamos vivir por fin en un planeta donde podamos estar con amor, con respeto, con integridad. Pero empecemos justamente desde nuestras casas, desde nuestra persona, tratando de ser mejores en cada uno de nuestros contextos, porque también sabemos que al interior de nuestro país estamos pasando por situaciones difíciles. Pues como dice Adriana, oración por la paz en el mundo, por la paz en México, y pues pedirles a todos que nos ayuden a compartir este video para que otras personas se enteren, no se dejen engañar. Al final digo,
esto va más allá de si estás de un lado o del otro lado. Al final, cualquier guerra siempre afecta a las personas inocentes, siempre afecta a los que menos tienen que ver en esa guerra, y normalmente los únicos que se benefician de eso pues son intereses, ¿verdad? Económicos, políticos o radicales, y infinidad de cosas que no tienen nada que ver con el amor y con la fe. Entonces, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Compartan este video, por favor. Sigan suscribiéndose a nuestro canal Vela TV. Mándenle este video a otras personas para que estén enterados. Y pues les agradecemos mucho. Seguimos en contacto. Nos vemos en la próxima.